vamos a iniciar la clase con el tema de los materiales de laboratorio que normalmente se utilizan en clases o en experimentos, los cuales se clasifican en muchos casos de acuerdo a la utilidad. En algunos materiales, la mayoría de vidrio, y otros que tienen que ver con de plástico o incluso de madera. Entonces, la mayoría de los instrumentos de laboratorio que nosotros usamos en laboratorio tienen que basarse unos en medidas, y esas medidas se utilizan para medidas volúmenes, ya sea en litros o en mililitros, o algunos tienen que ver con el peso, en gramos o kilogramos. Entonces, de acuerdo al tipo de material que se vaya a utilizar en el momento y el tipo de experimento, entonces se requiere de que el equipo tenga las condiciones adecuadas, saber manejarlo, saber el nombre y saber para qué se va a usar, si va a medir volúmenes o para medir peso. Entonces, dentro de lo que son los principales equipos de laboratorio que tenemos, vamos a verlo aquí. Por lo menos tenemos instrumentos de realizar diversas medidas, por ejemplo, para calibrar. El caso de calibrar tiene que ver el hecho de cuando hay que tomar medidas en base a milímetros. Se usa una cinta métrica o una regla graduada. Instrumentos para medir volúmenes, normalmente se utilizan lo que es la probeta, la pipeta o las burbujas. El material para contener líquidos y disoluciones, un matraz M-Layer, un matraz forado, vaso de precipitado o cualquier tipo de frasco que tenga las medidas. Y material de uso directo, diverso, como tubos de ensayo, videoreloj, pinzas, rejillas y soportes, entre otros. Okay. Este instrumento que está aquí, normalmente antes se utilizaba una balanza, en la cual eran una serie de platos, y esos platos en el centro entonces tenían la calibración. Pero actualmente para medir, digamos, en gramo, kilogramo, en libras, se utiliza entonces esta balanza digital, ya sea para pesar, por ejemplo, glucosa o cloruro de sodio. Entonces se utiliza este aparatito para medirlo en medir el peso. Para medir volúmenes, ya sea en mililitros o en litros, entonces utilizamos lo que es la probeta. La probeta básicamente, pues, en algunos casos puede ser de vidrio, en otros casos puede ser entonces de plástico, y va a haber diferentes tipos de medidas. Entonces aquí, no sé si logran observar, allá en la imagen se puede ver lo que es la probeta, pero en este caso, aquí físicamente, podemos ver que por lo menos la graduación aparece 250 ml. No sé si logran ver la medida. ¿Alguien allá ve la medida? ¿Logran verla? De las muchachas que me están allá, que me contesten. Sí. Ok, logran ver la medida, pues, miren. Esta es la probeta. Por lo menos la probeta va graduada de 250 ml. ml es mililitro. Entonces, va desde los 0, desde acá, 0, 150 ml, en mililitros. Entonces, cada una de ellas tiene una calibración. Cada línea de estas equivale más o menos, en este tipo de probeta, a poder ser a 5 ml cada una, dependiendo del tipo de probeta. Ahora, hay probetas que son mucho más pequeñas. Por ejemplo, esta tiene una calibración de 50 ml. Pero usted todavía está viendo la diferencia de tamaño. Y esta es de vidrio. Ambas, lo que les estoy mostrando, son de vidrio. Entonces pueden ser pues de plástico o de vidrio, y pueden llegar hasta, por ejemplo, pueden ser 5 litros o 250 ml, ¿no? O en este caso, un mililitro, que es lo que equivale a esta de acá. Bien. Las pipetas, otro instrumento muy utilizado, normalmente pueden ser de vidrio, porque en algunos casos hay que medir algún tipo de solución. Entonces, se emplea por ejemplo, una bomba o una pipeta de pipeteo para expirar el líquido. Entonces, esta es una pipeta. ¿Sí ven?
Ahora, esta es una pipeta que no tiene, no está, hay unas bombitas que están aquí en esta parte de aquí donde usted presiona y está el líquido y ella succiona la cantidad. E igual, para medir volumen. Si ustedes ven, logran observar, ya va de los 2, o sea, de 0, pues prácticamente, y este tiene hasta 2 ml, 2 mililitros. Entonces, cada una de ellas tiene una serie de puntos en las cuales esta está grabada en punto 5 cada línea que está aquí. Y normalmente lo que se hace, el ejercicio para este tipo es que se sumerge en donde está el líquido, se sumerge y con este dedo se presiona y automáticamente el líquido se extrae. Eso es lo recomendable. Bien, vamos con el otro. En el caso de las buretras, un tubo de vidrio mucho más grande, más graduado y tiene una válvula. Esa válvula, como ven aquí en la imagen, pues ella gradúa la cantidad de líquido o solución que se esté, en este caso puede ser que se esté rotulando o se esté midiendo las cantidades de un líquido X para un experimento. Obviamente que es una especie de cilindro mucho más alargado, pero mucho más grueso. Y en esta parte de aquí tiene un regulador, que es lo que va entonces en base al experimento, si se va, por ejemplo, a titular cualquier tipo de sustancia, si quiere que pase en goteo. Entonces, esa válvula ahí permite que sea gota a gota o que sea un poco más fluido el líquido. El matraz, el medaller, es un recipiente de vidrio con forma cónica, fondo plano y cuello estrecho. Bueno, normalmente ellos, ¿verdad? Como aquí está, este matraz, Meleia. Por ejemplo, también es vidrio y está graduado de 0, ¿verdad? En este caso es 50 a 200 ml. O sea que es exclusivamente para medir el líquido. Entonces, está graduado en mililitros. Ahora, hay mucho más grandes, mucho más grandes, los cuales van a variar o pueden haber mucho más. Normalmente se utiliza de esta forma, ¿sí? Para cuando se va a hacer algún tipo de titulación o se va a disolver una sustancia para que se diluya y luego entonces se mide. Ahora, normalmente algunos, dependiendo de la marca, ¿verdad? Son más efectivos y pueden soportar quizá un poco el calor cuando haya disoluciones a base de calor. El matraz aforado, pues, es un recipiente de vidrio también de fondo plano y cuello alargado y estrecho. Este es un matraz aforado, ¿ya? Normalmente tiene un tipo de medida, este es de 100 ml y como ven en la imagen y como también pueden ver acá, tiene una pequeña tapita. Aquí se coloca y si es una solución en la cual no debe estar en presencia de luz o que no tenga la presencia de rayos ultravioleta, qué sé yo, entonces se tapa. Pero es exclusivamente también para volúmenes, para medir volúmenes. Los vasos precipitados, o vaso químico también conocido, es un recipiente de vidrio disponible con diversas capacidades. Okay. Igual que les he mostrado anteriormente, hay diferentes tipos de tamaños, pero basados en la cantidad de volumen que se va a medir. Bueno, que todo lo que les estoy mencionando ahorita, a adición de la balanza, que era para peso, acá es volumen, la cristalería que les estoy explicando. Este es un vaso químico. Igual los vasos químicos, por ejemplo, este es de 200 ml, aquí está la graduación, y normalmente también hay vasos que hasta 25 ml o también pueden haber vasos químicos mucho más grandes. Cuando hay soluciones, por ejemplo, que haya que depositar, si tengan que medir, pues si se usa la pipeta, se hace de esta manera. Se toma el líquido, se pipetea, se sumerge y con el dedo se extrae así y sale la cantidad. Entonces uno puede ir bajando un poquito el dedo y va bajando la cantidad de líquido hasta la medida exacta que uno necesita. O sea, entre la probeta, lo que es en la pipeta, el más exacto es la pipeta, dependiendo del tipo de experimento que se vaya a usar.
Vamos a ver cuál es el otro. Ok, los tubos de ensayo, también muy utilizados en laboratorio, ¿verdad? Los tubos de ensayo, normalmente, en algunos casos hay experimentos que hay que someterlos al calor y hay que tener en cuenta la marca. Pueden ser de vidrio, obviamente el de vidrio tiene un mejor soporte a la presencia de calor. Hay de plástico, pero se recomienda o se debe utilizar por lo general los de vidrio. Igual tienen, en algunos casos tienen un sistema de medida, pero normalmente vienen de esta forma, o sea, sin nada, ningún tipo de medición de nada. ¿Ya? Pues, con el experimento, pues se puede tapar, se puede agitar, o se puede manipular de esta forma, o se puede hacer una comparación de líquidos, de disoluciones, para ver el nivel de solvencia y qué sé yo. Pero el tubo de ensayo, pues en ocasiones también se puede utilizar para calentar cualquier tipo de sustancia o precipitado. Eh, normalmente se acomoda en unas estructuritas que se llaman gradillas, son estas, que pueden ser de madera o pueden ser de plástico, y van de esta forma. ¿Sí? Para cuando se tiene que hacer cualquier tipo de comparación o bases experimentales, se coloca de esta forma. ¿Sí? También vamos a ver los videoreloj. El videoreloj es un aparatito, un instrumento que normalmente puede ser de vidrio, es lo más común, pero también se puede encontrar en forma de plástico para lo que es depositar cualquier sustancia. En el vidrio reloj sí es también para medir en peso, se le puede colocar cantidades de medidas de por menos de glucosa o de fructosa o de cloruro de sodio, qué sé yo, para disolverlas o triturarlas y luego utilizar. La cápsula de porcelana, pues la cápsula de porcelana es algo parecido a esto, ¿sí? Se emplea para calentar sustancias. Normalmente se puede someter al calor con un mechero Bunsen o de repente con un mechero de alcohol, normalmente también se puede utilizar. Las pinzas metálicas se utilizan en ocasiones se puede sostener los tubos de ensayo cuando se calientan o otro tipo de cristalería. También se puede sostener lo que son matraces, dependiendo del tipo de soporte que se tenga. Estos son las pinzas de nuez. Como ustedes ven, son una especie de pinzas que van sobre una base también de metal, en la cual se pueden entonces colocar vasos químicos, se pueden colocar cualquier tipo de instrumento para calentar o para titular. La rencilla de aliento, que son como para filtrar o para calentar, ¿sí? Sobre una pequeña estufita se coloca el mechero, se calienta cualquier tipo de sustancia. Los aros metálicos de igual son para colocar cualquier, por ejemplo, puede ser un vaso químico para sostenerlo en una base y calentarlo. La cuchilla o espátula es básicamente como una cuchara, que era una cucharita y una espátula a la vez, para tomar cualquier tipo de, en este caso para medidas ya sea de sustancias sólidas, pueden ser gramos o miligramos. El mortero, ¿verdad? Que es este que está aquí. Este mortero tiene su pistillo, que es este, y es para macerar. Cuando hay sustancias que se tienen que macerar o triturar, se utiliza este tipo de mortero. Ahora, igual que en otros instrumentos de laboratorio, los morteros pues, pueden haber unos más grandes o unos más pequeños. Y no, estos sí son de porcelana, no hay de vidrio. Es pura una porcelana. La pera del peteo. La pera del peteo es quizás algo parecido como esto, como un gotero, pero es una estructura mucho más grande en la cual se coloca entonces la pipeta para hacer esto, ¿sí? Para extraer sustancias mucho más, de una forma más exacta. Y bueno, la bomba es casi parecida a lo que es los embudos. El embudo igual es para cuando se hacen infiltraciones
para determinar, por ejemplo, cualquier tipo de líquido, una separación que se hace con una especie de embudo y papel especial. Los frascos lavadores, bueno, una vez se terminan los experimentos, pues hay que limpiar todo el equipo. Normalmente se utiliza pues, agua o también se puede utilizar agua destilada. Por ejemplo, si los tubos de ensayo quedan sucios adentro, se le introduce y con un cepillo especial que hay, se introduce acá, se le da vuelta y se limpian y dejan la cristalería. Ahora, hay que tener cuidado con toda la cristalería del equipo porque el equipo que les estoy mostrando es bastante, digamos, costoso. La cristalería en el laboratorio de biología y química son bastante costosos los equipos. Este es un soporte que también se colocan las pinzas y se puede utilizar para cualquier tipo de experimento. Bueno, aquí se puede ver más o menos el factor del embudo para un proceso que se llama decantación, en la cual se utilizan diferentes tipos de pinzas y se utilizan para hacer la decantación. Bueno, estos son los principales. Ahora, les he hablado de la parte básicamente de química, pero también se utiliza en el laboratorio. También se puede trabajar en la parte de química y biología, se puede trabajar con toda la cristalería que les he mencionado, pero en biología específicamente se trabajaría con un aparato como este que es el microscopio. Este es un modelo a escala de microscopio simple, en el cual pues la forma de sostener el microscopio sería por aquí, por el brazo, y por acá, por la base, esta es la base. Y lo que es estas perillas que están aquí, por ejemplo, este se llama macrométrico, ¿sí? Hay otros que tienen otra perillita por acá, se llama micrométrico, con ajuste más fino. Y la forma de observar, ¿verdad? Esta estructura que está aquí, que se llama el revólver, ¿verdad? El ocular y los objetivos. Entonces, de acuerdo a lo que usted desea observar, entonces si uno va girando y va moviendo la parte de los objetivos oculares y demás. Y aquí entonces ya la fuente de luz, en algunos casos, puede tener un espejito. Entonces, este es un microscopio que también se usa mucho en la parte de los laboratorios.